Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. ¿Por qué estos resultados en las votaciones? ¿Cómo explicarlo? Aunque podría pensarse que es complejo, la explicación es relativamente sencilla. Primero, gran parte del pueblo está harto, estaba y está, de la corruptela impune, de la prepotencia y el autoritarismo del régimen morado, que ciertamente se convirtió en una dictadura constitucional mafiosa. Así se lo enrostramos múltiples veces en la cara. Pero además, en los últimos 3 años y medio, un formidable movimiento multitudinario que se inició en enero de 1917, del 2017, yo dije 1900, del 2017, que luego se denominó Marcha Verde. Ese movimiento detonado por un torrente político-social apartidista muy diverso, muy pero muy diverso, terminó de erosionar la popularidad de quienes usurpan el Estado y detentan el poder político, controlando el poder ejecutivo, el Congreso, el sistema judicial, las altas cortes y las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y entroncado además con los sectores más inescrupulosos y poderosos del empresariado. Ese hecho, el hecho político Marcha Verde y su impacto erosionante, repito, lo convirtió en un régimen impopular, además con un conjunto de demandas, de denuncias, de expedientes tremendo. Ese hecho fue seguido de una actitud que es muy clásica en las administraciones estadounidenses, cuando una parte de sus aliados comienzan a hacerle inútiles porque se desgastan, porque se vuelven basura, pues la administración Trump, con Pompeo como punta de lanza, la emprendieron contra la repostulación del presidente Medina. Y fue muy notorio en ese periodo su inclinación favorable al PRM y a Abinader, que entró en contacto con Washington. Eso lo hizo la administración Trump y lo ejecutaba Pompeo por temor a una crisis de gobernabilidad que podría provocar una reelección de Danilo Medina forzada. Pompeo incluso le hizo una llamada telefónica conminatoria al presidente dominicano que motivó su repliegue y metió al PLD en una situación de crisis. Eso lo sabían los gringos, porque entonces vino a la cara a Lionel, ya sin Danilo en el medio, y el tema de la competencia de las candidaturas menores, podemos decir. Es decir, ahí comienzan las grandes dificultades político-electorales del PLD. Pero además la dictadura constitucional del PLD se había debilitado y fue fracturada
al interior de ese partido por la facción de Leonel Fernández, que se constituyó en una facción disidente. Y entonces a eso se le agrega el hecho de que el danilismo escoge a Gonzalo Castillo, el peor de los candidatos, procurando seguridad en materia de impunidad, uno de los comprometidos con la corrupción, Gonzalo Castillo, pero muy mal candidato, testaferro de la corrupción danilista, el peor de los candidatos posibles. Todos esos factores mezclados dan estos resultados, clarito. Porque además ya Abinader se venía convirtiendo y el PRM en el instrumento para sacarlo por la vía electoral. Igual es explicable el récord en abstención, porque una parte importante de la población, con una creciente desconfianza popular en el desacreditado partidismo tradicional, se inclinó. Hay una parte, no es toda, no es que la atención sea todo eso, pero ha sido mayor que en otras oportunidades porque la desconfianza, el descrédito del sistema de partidos es mayor que antes. Ambos polos electorales tienen muchas lacras. Y junto con eso, el tema de la pandemia y los riesgos que eso implica, motivó esos resultados que desmienten el intento de señalar que se iba a producir una votación récord en la historia dominicana. Fue lo contrario. Pausamos y volvemos. Y vamos a volver también poniendo algunos énfasis en el día después, en lo que viene. Hay que salir también, hay que evaluar, hay que analizar, hay que reflexionar sobre estos resultados, pero hay que trascenderlo. Y trascenderlo mirando cómo esos resultados están montados sobre la crisis más grave, más profunda de la historia reciente del país y yo diría del mundo. La mayor crisis capitalista de ese tiempo. Pero eso lo vamos a ver en el segmento de conclusión de este programa de hoy. Pausamos. En Camaño, el inmenso Che Guevara.